Sondón Saavedra, representante del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidenta. Este es un día histórico para la República. La alteza de miras que debemos de poner en lo que hoy aquí expresamos, en lo que hoy aquí decimos, va a pasar a la historia. Estamos a 6 votos de que el país tome un rumbo diverso, a tan solo 6 votos de poder seguir conservando la democracia en México. Es por ello que quiero, en mi intervención, hablar sobre el principio de representación proporcional. El origen que le dio a este concepto fue precisamente que todas las voces del país, inmersas en una expresión política, en una fuerza política, estuvieran representadas en los órganos deliberativos de la nación mexicana, como son las legislaturas tanto del Senado como del Congreso de la Unión. Ese principio de representación proporcional es asignado a estos cargos con el afán precisamente de que las minorías tengan voz en el Congreso. Y lo que se pretende con este proyecto que el día de hoy se pone a consideración de este radicado de la democracia es obtener una mayoría calificada que no tiene sustento, que no tiene asidero, artificial. Y es la interpretación ambigua del artículo 54, que en una parte queremos verla como coaliciones y en otra como fuerzas políticas, como partidos políticos. Y que a la luz de esta incongruencia precisamente es lo que nos lleva a que se asignen curules de forma ilegal y con ello llevar a cabo un fraude a la ley. Imagínense ustedes que la fuerza política mayoritaria que encabeza Morena obtuvo el 54% de los votos en las urnas. Fue lo que la sociedad, la ciudadanía, el electorado, los votantes decidieron que debería de representar, en este caso en el Poder Legislativo. Y se aspira a tener, porque así lo marcó la Secretaría de Gobernación, con esa tentación que tienen de volver al pasado, de que la Secretaría de Gobernación vuelva a controlar las elecciones a través de un consejo electoral, como en los tiempos de Bartlett, pretenden obtener el 75%. O sea, estamos hablando de quitarle a los demás partidos políticos el 20% de su votación válida emitida por los ciudadanos hacia estos partidos. Pretenden ganar en la mesa lo que la sociedad, los votantes, no les dieron en las urnas. Y en esa interpretación literal del artículo 54, ese es el pretexto precisamente para poderlo lograr y alterar este mandato que se dio en las urnas. 54.7% fue lo que obtuvo la coalición que encabeza Morena. La oposición tuvimos en su totalidad el 41.5% de los votos. El voto emitido, la voluntad ciudadana fue darles una mayoría simple a esta coalición, mayoría simple. Y ellos quieren obtener una mayoría calificada de manera irregular. Imagínense ustedes como ejemplo, 20 votantes que acudieron a las urnas, 11 votaron por la coalición en el gobierno, 11, y 9 votaron por la oposición. No es abismal la diferencia de votación como se pretende hacer en la asignación. Morena tuvo el 43%, ni siquiera tuvo la mayoría. Solito Morena tuvo el 43% de la votación, quedando en el primer lugar. En el segundo lugar quedó el partido que yo represento, con el 18% de la preferencia electoral, Acción Nacional. En tercer lugar quedó el Partido de Revolución Institucional con el 11%, poquito arriba de MS, quien también obtuvo el 11% de la preferencia electoral, tercero y cuarto lugar respectivamente. El Verde obtuvo el quinto lugar con el 8% y cachito, casi el 9%, de la votación, y el PT obtuvo el 5%. Y esta aberración pretende que el Verde del quinto lugar pase al segundo lugar. Esa no fue la voluntad popular. El PT del sexto lugar pase al cuarto lugar. Esa tampoco fue la voluntad popular, y esto corrompe el mandato de los votantes que expresaron en las urnas. Distorsiona la voluntad popular expresada en las urnas. Morena ganó 213
distritos de mayoría. El Verde ganó 6. El PT, por cierto, no ganó ninguno. Por lo de la recita, ninguno. Y en la mesa de regalos le dan 54 al Verde, que no ganó, los ganó Morena, y le dan al PT 42, que tampoco los ganó, los ganaron con votos de Morena en las urnas. Estamos hablando de un trasvase de triunfos. Antes lo fue trasvase de votos, ahora es un trasvase de triunfos. Le están quitando a Morena 90 curules y le están dando 48 al Verde y 42 al PT. ¿Para qué? Para participar de la repartición de manera espuria de las curules plurinominales. Esta distorsión es lo que crea la no igualdad de los votos. Para obtener un voto por el PT, tuvieron que tener 65,000 votos, un diputado. El Verde tuvo que tener 66,500. Morena, 98,000. Pero para sacar un diputado del PAN, 143,000 votos. Pero ahí no queda. El PRI, 200,000 votos para obtener un diputado. Y Movimiento Ciudadano, todavía peor, 282,000 votos para obtener un diputado. Esa es la distorsión de la que estamos hablando. Y esa es la alerta que tenemos que poner, que es un fraude a la ley. Si votaste por el PRI, por el PAN, por el PRD o por MC, muchos de estos votos se los están pasando a Morena y sus aliados. O en el peor de los casos, no los están contando de manera que valgan lo mismo que los que ellos obtuvieron. A un votante, un voto igual para todos. Una representación igual para todos. Imagínense al electorado, muchos de su intención del voto de votar por un partido político, simplemente con ese trasvase de votos, se está pasando a otro lugar. El espíritu de las plurinominales es para que la oposición tenga representación, que las minorías tengan representación en las cámaras y que la fuerza política mayoritaria, o sea la gobernante, no pueda modificar la Constitución. El fondo de este tema, y me reservo para las siguientes rondas, el fondo de este tema es precisamente que quieren modificar la Constitución, cueste lo que cueste. Hago un llamado democrático a las 11 consejeras y consejeros de este lado de la democracia a que no lo permitan. No es una interpretación literal la que tenemos que hacer del artículo 54. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, José Gerardo Fernández Noroña. ¿Sí? Sí, así es. Gracias. Adelante, Muchas diputado. gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. El 1 de noviembre se presenta en México nuevamente el Circo del Sol. Yo sugeriría a algunos de los integrantes de esta mesa que fueran a una audición, porque las maromas que hacen son impresionantes. Voy a hablar de esas maromas en un momento más. ¿Está en discusión la Constitución? No. ¿Está en discusión la representación proporcional? Tampoco. ¿Está en discusión el sistema electoral mexicano? No. Lo que está en discusión es un acto desesperado de la oposición por detener la reforma al Poder Judicial, las reformas constitucionales que nos comprometimos en campaña y la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que está detrás de este bizarro debate, de este absurdo debate que se está dando aquí en el Instituto Nacional Electoral. Porque nos quieren regatear que nuestra coalición logró el respaldo popular para hacer las reformas constitucionales que nos comprometimos en campaña, a diferencia del PRI y el PAN, que decían una cosa y hacían algo totalmente contrario a los intereses nacionales y del pueblo una vez que estaban en el Congreso. Nosotros ganamos 30 de 32 senadurías de mayoría, el 93%. Ganamos 255 distritos de mayoría, el 85%. Y quienes aquí debaten pierden de vista el pequeño detalle que la composición mayoritaria del Congreso es de las fórmulas de mayoría, porque es un sistema mixto, pero con un peso mayúsculo a las fórmulas de mayoría. Y este sistema premia a quien más triunfos de mayoría tiene. Y esto lo están dejando de lado. 93% en el Senado, 85% en la Cámara de Diputados. Aquí he escuchado a consejeras, consejeros que antes votaron esto sin parpadear y ahora sostienen argumentos contrarios. Fíjense
lo que decía Claudia Zavala cuando era presidenta de la Comisión de Prerrogativas. La asignación de representación proporcional es la distribución de los puestos de representación que la ciudadanía le ha concedido mediante su voto. El INE, a pesar de todas las descalificaciones, hoy nuevamente cumple con su responsabilidad constitucional. Pero hoy se puso creativa y yo no entendí gran cosa de lo que planteó, pero como decía mi abuela, 2 de la vela y de la vela 2, hay que darle 60 diputados al PAN, 40 diputados al PRI y hay que darle una sobrerepresentación mayor porque esto es la pluralidad. Inclusive plantean que una coalición que se formó con un objetivo político no tiene el derecho de hacer una reforma constitucional. O sea, es verdaderamente absurdo lo que aquí están planteando. La consejera Zavala por lo menos renunció al tema de que por coalición debe aplicarse la sobrerepresentación. El consejero Jaime Rivera llegó al extremo de decir que los precedentes no son relevantes porque como él votó en otra circunstancia lo que hoy está rechazando, ahora dice que eso no es importante, que lo importante es ver cómo se evita que tengamos la mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales que nos hemos planteado. E inclusive hablan de proporcionalidad cuando somos, insisto, un sistema mixto con una dominancia de los triunfos de mayoría. Se plantea que estamos eludiendo y que hay un trasvase de triunfos ahora. Yo quisiera saber de los 32 distritos que ganó Acción Nacional, ¿cuántos no habría ganado sin los votos del PRI? Porque no lo escuché decir que en este momento renuncia a sus triunfos porque no los obtuvo según su bizarro criterio en las urnas. Tampoco escuché al PRI, de sus 9 triunfos creo que tuvo, decir que sin los votos del PAN no los acepta porque eso no determinó la ciudadanía. Ellos hicieron estas reglas, desaparecieron las candidaturas comunes, que en realidad es de lo que estamos hablando, y le dieron el nombre de coaliciones, plantearon esta normatividad, rechazaron la reforma electoral que planteó el compañero presidente, la consejera Zavala incluida, se manifestó en contra, y hoy se duelen de las reglas que inclusive plantearon antes de que se formaran las coaliciones. Es de verdad impresionante escuchar los argumentos verdaderamente insostenibles, que con 6 votos se va a decidir el destino de la nación. No, señores, se decidió con 36 millones. El pueblo de México nos dio un respaldo impresionante, demoledor, contundente. Dice, ya que le gusta citar a la representación Paniaguada, dice el senador Cepeda, en 16 estados ni el PAN ni ningún partido de oposición ganó un solo distrito. En 23 estados, 2/3 solo ganó un distrito, a pesar de su coalición. En 4 estados solo ganaron 2 distritos. De 11 gobiernos estatales perdieron 4. El 2 de junio fue un terremoto, un tsunami. Por lo menos hay gentes decentes en Acción Nacional que reconocen el resultado de la elección del 2 de junio y que reconocen el mandato de las urnas que nosotros tenemos que honrar y que es un mandato legal y legítimo. Nosotros no está… Bueno, dice mi amigo Dante Delgado, presiones de la Secretaría de Gobernación, por favor. Si lo que hizo la Secretaría de Gobernación fue reproducir la información en base a los conteos rápidos que el propio órgano electoral dio la noche del 2 de junio y que se han modificado con discusiones sobre otros criterios adicionales. No estamos discutiendo nada, no estamos pidiendo ningún favor, no estamos pidiendo ningún trato diferente. Estamos simplemente exigiendo que se respete lo que la ciudadanía nos dio en las urnas. Yo creo que un primer problema para la oposición es que sepa perder, que deje de mentir, que deje de tergiversar, que deje de distorsionar, que tenga un poquito de vergüenza. Desaparecen partidos, les dije, son los sepultureros del PRD y ya están queriendo crear otro partido para desaparecerlo, me imagino, y no se ven en ese espejo el PRI y el PAN. No se ven en ese espejo, siguen mintiendo, denostando y sobre todo dándole la espalda a la población, que determinó con su voto que por primera vez el pueblo elija a las personas juzgadoras, que se haga valer el artículo 39 que dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de este y que por lo tanto es su derecho y es su responsabilidad determinar un cambio profundo, una revolución como yo he venido planteando en el Poder Judicial. Cierro con lo que inicié. Sostengo que el debate
encubre su desesperación por querernos quitar el respaldo popular en las urnas para las reformas electorales que la ciudadanía está demandando. Y eso sí sería un fraude a la Constitución, ese sí sería un fraude a la voluntad popular, esa sí sería una acción absolutamente torcida que buscaría ganar en la mesa lo que no les dio la ciudadanía con su voto. Yo cierro agradeciéndole al pueblo de México por su confianza y por su respaldo y le digo que no le vamos a fallar. Muchas gracias por su atención. Diputado Fernández Noroña, hay una moción de parte del representante del Partido Acción Nacional. ¿La acepta usted? Con muchísimo gusto. Adelante. De antemano, Gerardo, agradezco mucho tu disponibilidad para responderla. Te escucho hablar y pareciera ser que eres representante de Morena, no del PT. Hablas de los triunfos de Morena todo el tiempo. ¿Por qué no hablas de los triunfos del PT? Esa pregunta la respondo yo. ¿Por qué no tiene ninguno? O respóndeme de las 42 diputaciones, que es el trasvase que le está dando Morena a tu partido, el PT, porque tu partido es el PT, ¿cuántos de esos diputados son de mayoría? Es cuánto. Muchas gracias de antemano por la respuesta. Muy bien. Como te contestas y te respondes bajo tus premisas falsas, porque yo te diría lo mismo que dije en mi intervención. Ya renunciaste a los triunfos que obtuviste con los votos del PRI, porque no los tuvo tu partido. No tuviste lo suficiente mayoría para lograrlos. Y sin embargo, con una cachaza monumental, los aceptas bajo tu argumentación, porque es legítimo y es legal. Las coaliciones así fueran hechos. Yo no te oí a ti ni a ninguno de la oposición decir antes de la elección, oigan, cualquier triunfo que obtengan sin que tengan el partido que encabeza la coalición los votos suficientes no es un triunfo legítimo. Nunca lo dijeron porque no es así, porque así funciona el sistema electoral. Tuvimos 57 triunfos de mayoría, 57, porque la gente votó. Morena es un fenómeno impresionante, sin duda. Mi partido es los tres, Morena, PT y Verde. No estoy afiliado, estoy representando aquí al PT, estaré en la fracción de Morena y estoy defendiendo los triunfos del pueblo de México y de nuestro movimiento. Gracias. Tenemos que les pareció el video. Dice Solón que lo que está haciendo la 4T no es legal y lo que quieren hacer es un fraude a la ley, que la 4T obtuvo el 54% de los votos y que pretende obtener el 75%, es decir, le quieren quitar a los demás partidos políticos el 20% de la votación válida emitida por los ciudadanos. Dice que se pretende ganar en la mesa lo que los votantes no dio en las urnas y que utilizan como pretexto el artículo 54 para lograrlo y alterar el mandato que dio los votantes. Dice que la voluntad ciudadana fue dar una mayoría simple a la coalición y que se quiere obtener una mayoría calificada de manera irregular y se distorsiona la voluntad popular expresada en las urnas. Dice que Morena se está restando 90 curules y las está repartiendo al Partido Verde y al PT de manera espuria. Seguida Noroña le contesta y le dice que lo que está haciendo la oposición es un acto desesperado por detener la reforma al Poder Judicial y las reformas que se prometieron en campaña. Quieren regatear que la 4T logró el respaldo popular para hacer las reformas constitucionales que se le prometieron a la gente. Y se ganaron 30 de 32 senadurías de mayoría, el 93%, y se ganaron 255 distritos de mayoría, el 85%, y la oposición pierde de vista el pequeño detalle que la composición mayoritaria del Congreso es de las fórmulas de mayoría, porque es un sistema mixto, pero con un peso mayúsculo a las fórmulas de mayoría, y ese sistema premia a quien más triunfos de mayoría tiene, y estos son no le entienden ni papa. Bueno, amigos, el mejor político en la historia de México, Fernández Noroña, le da cátedra al Sonsón que no entiende ni más. Está al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.